Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, tal como quedamos ayer, va una breve clase grabada y una explicación sobre lo que es cultura organizacional, que es el tema que nos compete para este día jueves. Bien, vamos a abrir la presentación. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo que es cultura organizacional? ¿A qué hacemos referencia con cultura organizacional? ¿Sí? Vamos a hablar acerca del conjunto de valores, normas, creencias, comportamientos, prácticas que caracterizan a una organización y que van a guiar la forma en que sus miembros interactúan entre sí y con otros actores internos y externos. ¿Cuáles son los aspectos claves de la cultura organizacional? ¿Qué se incluye para poder entender lo que es esta definición de cultura organizacional? Vamos a hablar de valores compartidos, que son los principios fundamentales que la organización considera importantes y que orientan las decisiones y acciones de sus miembros. Sí, las normas y creencias, que son las reglas implícitas o explícitas que van a regir el comportamiento de los empleados, y las creencias para saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto dentro de la organización. Prácticas, rituales, ¿no? Hablando de acciones y ceremonias que se repiten de manera regular en la organización y que refuerzan los valores y las normas culturales. Clima organizacional, ¿no? Cuando hablamos de lo que es el ambiente psicológico, emocional, esto estuvimos viendo bastante relacionado a de cómo se percibe en la organización el ambiente, qué puede favorecer o dificultar esto, lo que es mi desempeño, ¿sí? Y historia y tradiciones relacionadas a la cultura organizacional, que es cuáles fueron las experiencias pasadas, cuáles son las tradiciones que se han desarrollado a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que nos permite una cultura organizacional sólida y positiva? Puede tener distintos beneficios, como aumentar la cohesión de los empleados, fomentar la identificación de la empresa, mejorar la satisfacción laboral, la productividad, facilitar la atracción del talento, ¿sí? Si nos tenemos que remitir un poco a de dónde surge el estudio de la cultura organizacional, ¿sí? Vamos a hablar que comenzó con lo que fueron el estudio de las relaciones humanas a partir de experimentos realizados por Elton Mayo en 1972, en donde se empiezan a reconocer aspectos subjetivos e informales de la realidad organizacional. Mayo se interesó por estudiar los factores que inciden en el desempeño del trabajador, ¿no? Llegando a la conclusión de que el ambiente del grupo al cual pertenece el individuo va a incidir significativamente en la percepción que se tiene sobre los aspectos objetivos de la organización, ¿sí? García va a hablar que estos estudios comenzaron a reconocer los elementos subjetivos que iban a tener una incidencia directa en lo que es el comportamiento organizacional, individual y grupal. ¿Por qué? Porque estos elementos que configuran patrones de interacción implícitos en los grupos van a empezar a dar una organización informal de lo que son los grupos. Bien. Según Robbins, la cultura desempeña numerosas funciones dentro de lo que es la organización, destacando características tales como crear distinciones entre las diferentes organizaciones, transmitir un sentido que pueda generar una identidad en las organizaciones, facilitar una generación de un compromiso que permita un interés personal del individuo, ¿sí? Incrementar la estabilidad de lo que es el sistema social, ¿sí? Y proporcionar a los empleados estándares o proporcionar elementos que les permitan
un saber qué decir y un saber qué hacer dentro de las organizaciones. Lo que no tenemos que perder de vista que nuestro foco de interés es la cultura organizacional centrada en lo que es el comportamiento organizacional. Para lo que es el estudio de la cultura organizacional, los autores van a decir que podemos encontrar diversas dificultades, tanto metodológicas, conceptuales, y epistemológicas. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que la cultura tiene una permanencia en el tiempo, pero es relativa. ¿Por qué? Porque no solo el individuo la aprende, la internaliza, la reafirma, sino que puede transformarla. ¿Sí? Una preocupación fundamental en la que parecen centrarse los objetivos de las organizaciones públicas y privadas es desarrollar dos aspectos a partir de lo que es y de lo que venimos trabajando como cultura organizacional. Por un lado, construir mecanismos reductores de ansiedad que garanticen preservar el equilibrio, la estabilidad de los sistemas formales, ¿sí? Y por otro, los significados compartidos que hacen que la conducta deseada se cristalice, se pueda ver, sean patrones que me permitan a mí trabajar. ¿Qué me permite también conocer la cultura organizacional centrada en el comportamiento? Es poder conocer cómo un factor de incidencia me va a permitir lograr cambios y que esos cambios tengan un cierto sentido. Las funciones de la cultura están relacionadas a lo que yo vengo mencionando recién, ¿no? Estamos hablando de poder integrar a los miembros de manera que sepan cómo relacionarse unos con otros. Esta integración interna significa que los individuos desarrollan una identidad colectiva, saben cómo trabajar con eficacia, ¿sí? Permite guiar las relaciones de labor, de lo que es la vida cotidiana y va a determinar cómo las personas se comunican dentro de la organización, qué comportamiento es aceptable, cuál no, quiénes tienen poder, cuáles son las posiciones, ¿sí? Y por otro lado, ayudar a la organización a adaptarse al entorno externo. La adaptación externa refiere a la forma en cómo la organización alcanza las metas y trata a las personas ajenas a la empresa. La cultura ayuda a guiar las actividades cotidianas de los trabajadores para que se puedan cumplir metas. Este guía va a permitir a las empresas responder con rapidez a las necesidades del cliente, a las medidas de un competidor y que esto permita transformar el desempeño de una organización para que su desempeño sea realmente excelente. ¿Sí? ¿Cómo se puede diagnosticar la cultura organizacional desde una metodología que permita trascender un sistema formal y conocer los rasgos culturales del grupo al interior de la organización? Lo importante de esto es que nosotros no tenemos que perder de vista cuál es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es el comportamiento individual y el comportamiento grupal. Por eso es importante que para poder responder a esta pregunta que yo hice en la filmina anterior, nosotros podamos comprender que para entender el comportamiento organizacional de la cultura, los análisis deben estar basados en las subunidades básicas que componen a una organización, ¿sí? Si nos ponemos a pensar desde un enfoque de sistemas, que lo hemos visto cuando analizamos las diferentes teorías, ¿sí? Vamos a ver que el comportamiento va a ser el resultado de la interacción de distintas subunidades al interior de una organización, ¿sí? Van Manen y Barley han enfocado a las culturas y a las subculturas en el interior de las organizaciones definiéndola de la siguiente manera. Van a hablar que una subcultura es un conjunto de miembros de la organización que interactúan con regularidad, que se identifican a sí mismos como un grupo distinto de los demás, ¿sí? Van a compartir problemáticas específicas y toman acciones rutinarias en base a significados compartidos únicamente con ese grupo. Algunos autores van a denominar esto como idioculturas, ¿no? Y van a hablar como un sistema de conocimientos, creencias, comportamientos, costumbres,
compartidas por miembros de un grupo interactivo, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que rescatar de esto? Ver esto como pequeños eslabones de una cadena que me va a permitir a mí el estudio y el conocimiento de lo que es la cultura organizacional. Vamos a ver distintos tipos de culturas organizacionales que nos van a marcar un poco cómo va a ser el funcionamiento de la organización, ¿sí? Vamos a hablar de cultura clan. ¿A qué nos referimos con la cultura clan? Vamos a hablar de una cultura que prevalece un ambiente de apoyo entre todos, que es un ambiente amistoso, familiar entre los integrantes de la organización, en donde el gerente o el líder es visto como un mentor que, además de guiar al grupo, también los motiva, los inspira, y lo que hace que se genere una lealtad y una tradición, que eso va a ser como un eje principal dentro de lo que es esta cultura, ¿sí? Para otros autores también esta cultura es conocida como una cultura del grupo, ¿sí? Que se va a ocupar principalmente de lo que son las relaciones humanas, la flexibilidad, la pertenencia, la confianza y la participación van a ser los valores fundamentales, ¿sí? Y los criterios de eficacia van a incluir lo que es el potencial humano y el compromiso, algo que nosotros también hemos visto relacionados a cuando vimos motivación e engagement, ¿sí? ¿Cuáles son otras de las características dentro de lo que es la cultura clan? Vamos a hablar de fuertes habilidades interpersonales y un entorno que va a fomentar las interacciones sociales entre los empleados, ¿sí? Y van a ser características importantes, un ambiente de trabajo amigable, ¿no? Evitando conflictos, en donde se busca lograr un consenso, ¿sí? En donde podemos hablar de un rasgo preponderante que va a ser una cultura orientada a las personas, ¿sí? Si hablamos de una cultura adocrática, vamos a hablar de una cultura creada específicamente para un propósito, ¿sí? Vamos a hablar de una improvisación, pero ojo con el concepto de improvisación. Estamos haciendo referencia a improvisación según las demandas del medio, según lo que se necesite en ese momento para resolver, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos hablando de una cultura que va a ser más dinámica, más flexible, adaptable, innovadora y se va a basar en la capacidad de adaptarse debido a las condiciones cambiantes? Una de sus principales características es la agilidad. Hoy en día existen diferentes metodologías, las metodologías ágiles, que permiten trabajar en contextos organizacionales tratando de facilitar los procesos según la demanda del medio, con el objetivo de lograr mejores resultados, ¿sí? Para esto, ¿qué es lo que se va a necesitar? Y por qué es un rasgo importante, es lo que es la capacitación de los empleados, poner énfasis en la proactividad, en la creatividad, ¿sí? Y es algo que va a contrastar un poco con lo que es la cultura burocrática, ¿no? Ya que el cumplimiento rígido de las normas no es una característica general de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cultura va a romper un poco los lineamientos, porque va a trabajar con las oportunidades y la capacidad de resolver problemas. Vamos a hablar de una cultura del desarrollo, ¿sí? Que no tiene un liderazgo centralizado y que puede considerarse opuesta a lo que es una cultura jerárquica, ¿sí? Vamos a hablar también de lo que es una cultura de mercadeo, ¿no? Que va a estar caracterizada por líderes altamente exigentes, orientados hacia los resultados, y va a formar organizaciones sumamente competitivas. Alguna de las principales características es el enfoque de satisfacción del cliente, ¿no? Y una creación del valor para los accionistas. Una característica de esta cultura es la importancia en el planteamiento de los objetivos, el cumplimiento de los plazos, ¿sí? El orden que se transmite a las personas involucradas, ¿no?
¿Por qué? Porque estamos hablando de organizaciones altamente competitivas y centradas en los resultados. Estas organizaciones marcadas por esta cultura van a tener una importancia en lo que es los líderes, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a ejercer una dirección con dureza, se va a marcar la rivalidad, se va a tener una visión y grandes expectativas, ¿no? Que estas características tendrían que lograr mantener una organización centrada y unida. Este tipo de cultura está marcado por lo que es una cultura racional, ¿sí? Y orientada al logro, a la productividad y a lo que es el logro de metas. Por último, vamos a hablar de una cultura de jerarquía, ¿no? Basada en una cultura más vertical, burócrata, con una estructura rígida, políticas y normas detalladas claramente, ¿sí? Y basado en lo que es el orden jerárquico y reglas estrictas para el cumplimiento de la tarea, ¿sí? Dentro de lo que es esta cultura vamos a encontrarnos con un ambiente de trabajo formalizado, estructurado, en donde se emplean procedimientos definidos y detallados, ¿sí? ¿Cuál es la actividad que ustedes van a tener que mandar con un plazo extendido, tal como lo habíamos acordado? Es ¿por qué la cultura se percibe como relativa y de qué manera esta relatividad va a incidir en lo que es el comportamiento organizacional? O sea que ante cualquier duda o algo me pueden escribir, pero si no, esa es la actividad de asistencia que me tienen que entregar para lo que es la clase de cultura organizacional.